Harold Chapman fue atrapado mientras intentaba escapar de un dictador comunista, se convirtió en un informante del régimen para poder evitar la cárcel, se compró una mansión y un Lamborghini antes de hacer su debut en la MLB y una vez en la cima estuvo involucrado en varios problemas legales. Probablemente la carrera más caótica e inverosímil de la historia del deporte, una carrera que incluye robos, hurtos, múltiples demandas, el contrato más alto en la historia de un pitcher, el lanzamiento más rápido en la historia del béisbol y una acusación de abuso doméstico. Chapman tuvo que enfrentarse a un gobierno, tuvo que escapar de Cuba, tuvo que dejar a su familia atrás y empezar de cero en un país completamente distinto. Y todo este ejemplo de superación quedó en la nada cuando tiró todo por la borda. Muy buenas, esto es un Sísifo más, mi nombre es Juan Pablo Alvarenga y hoy en Crónicas Relegadas le vamos a contar la increíble historia de Harold Chapman. No muchos deportistas pueden decir que fueron presos políticos al principio de su carrera. Chapman nació en Cuba y este tipo nació para ser un jugador de béisbol, pero no empezó a jugar hasta que tuvo 11 años y no empezó a lanzar hasta los 16, y apenas 2 años después de eso debutó en la selección nacional cubana y se convirtió en la figura del equipo casi instantáneamente. Al poco tiempo lanzó a 102 millas por hora, rompiendo todos los récords registrados hasta el momento. Con apenas 20 años y sin jugar en una liga profesional, Chapman era el lanzador más rápido de la historia del deporte, lo que lo convirtió en el prospecto joven más buscado del mundo en aquel entonces. Pero por desgracia para él, estaba atrapado en Cuba, donde intentar escapar de la isla era ilegal y quien lo intentaba caía preso y hasta lo torturaban. Entonces Chapman, todavía siendo bastante pibe, tuvo que tomar una decisión muy complicada: quedarse con su familia y amigos o contratar a alguien para que lo sacara clandestinamente de la isla comunista y no volver a ver a su familia o amigos nunca más. En esos años Chapman todavía vivía con sus padres y con sus 2 hermanas en un monoambiente y tenía que pedir prestada una bicicleta para ir a entrenar. En Estados Unidos Chapman valía decenas de millones de dólares, pero en Cuba le pagaban apenas $800 al año. Así que por más que la decisión era arriesgada y difícil, Chapman se despidió de su familia, se acercó al lugar indicado y esperó en la costa por la lancha que lo sacaría de la isla. Pero no llegó ninguna lancha, lo que sí llegó fueron varias patrullas de policía esperándolo. Y como Chapman era la figura más importante del deporte nacional, esto no fue un arresto ordinario, no, lo llevaron directamente con el presidente Raúl Castro, quien le prohibió jugar al béisbol durante 1 año y lo vetó de los Juegos Olímpicos del 2008. Pero les aseguro que esto no fue nada, porque los anteriores jugadores de béisbol que intentaron escapar de la isla fueron presos durante años o se les prohibió jugar de por vida. Pero claro, Chapman no la iba a sacar tan barata, su vida quedó en manos del gobierno comunista que tranquilamente podía meterlo en la cárcel en cualquier momento. Entonces aceptó convertirse en un informante para el gobierno, porque bueno, básicamente no tenía otra opción. Al poco tiempo de convertirse en informante, un hombre que Chapman apenas conocía se le acercó e intentó ofrecerle una forma de escapar de la isla. Ni bien la conversación terminó y estos dos tomaron caminos diferentes, el hombre fue detenido por la policía. Ese hombre era Curbelo García, que fue sentenciado a 10 años de prisión, donde vivió en una celda compartida con otros 5 hombres, donde el agua que usaban para bañarse y para tomar provenía del mismo balde de agua. Una vez incluso estuvo 6 meses en confinamiento sin ver la luz del día. 10 años ininterrumpidos de injusticia, encierro y tortura. Con el pasar de los años, García sostuvo que Chapman mintió y que él nunca le ofreció sacarlo del país, y en base a esto lo demandó por la suma de $18 millones y Chapman tuvo que pagar. También se dice que Chapman tuvo que mandar a la cárcel a muchas otras personas, pero nunca se pudo comprobar. Lo que sí es cierto es que todo esto hizo que Chapman perdiera todo tipo de contacto con las personas de fuera de su círculo íntimo. Él no quería que nadie más caiga preso por su culpa y por ende los planes para escapar tuvieron que esperar 1 año entero. Todo se había vuelto más riesgoso. Chapman sabía que otro intento no iba a ser perdonado y que pasaría al menos 10 años en la cárcel si volvía a fracasar en su huida. Esto hace que la decisión que tomó en 2009 sea extremadamente más difícil.
ya que durante ese año, mientras asistía a un torneo internacional en Holanda, Chapman no dudó, se escapó del hotel, se subió a un taxi y se fue hacia el aeropuerto. Chapman no miró atrás, no le contó a nadie de su plan por miedo a que lo vendieran e incluso, además de su familia y amigos, ahora en Cuba también dejaba atrás a su novia embarazada de su primer hijo, con la grandísima chance de no volverlos a ver nunca más. Pero al dejar Cuba, Chapman instantáneamente valía decenas de millones de dólares, y a los pocos meses de escapar, Chapman firmó el contrato más alto en la historia de un pitcher, $30 millones con los Cincinnati Reds. Para que me entiendan, para el béisbol mundial, Aroldis Chapman era algo así como un unicornio, un pitcher altísimo con buena forma, zurdo y que podía lanzar a 102 millas por hora. Literalmente nadie más en el mundo podía hacer eso. Y así llegamos al año 2010 y a la etapa dorada de Aroldis Chapman. El éxito en Estados Unidos fue instantáneo. En su debut tuvo una actuación perfecta y recibió la ovación de pie de todo el estadio. También ese mismo año lanzó a 105 millas por hora rompiendo su propio récord y también dejó claro que iba a ser una superestrella de la MLB. En los años siguientes Chapman siguió demostrando ser un unicornio, algo único en la historia. Entre el 2010 y el 2017 fue sin duda el mejor pitcher relevo de la liga. Alcanzó las 106 millas por hora, récord que a día de hoy se mantiene y que probablemente nunca se vaya a romper. También rompió otros varios récords que no vamos a detallar en este video y fue campeón en 2017 con los Chicago Cubs, equipo que no salía campeón hacía más de 100 años. Pero como dije al principio del video, luego de la cima vino la caída, en forma de una interminable lista de demandas y escándalos. En 2017, Chapman fue encontrado en una habitación de hotel desnudo y atado a una silla. El jugador declaró que una prostituta lo drogó, lo ató y le robó unos diamantes y $200.000 que llevaba encima, pero más tarde se descubrió que no le habían robado nada. No hay mucha más información sobre esta historia, pero sí que es el primer gran escándalo en el que se vio involucrado. Apenas algunos meses después, una prostituta lo acusó a él de robarle las tarjetas de crédito y el efectivo que llevaba en la cartera, y para que entiendan, Chapman ya a esta altura había firmado 3 contratos multimillonarios, lo cual indicaría que, de ser cierta la acusación de la prostituta, Chapman robaba por robar. También ese mismo año lo acusaron de robar un vehículo que luego sería encontrado abandonado, pero nunca pudo demostrarse que fue él quien lo robó. Además, le secuestraron múltiples de sus coches por conducir por encima del límite de la velocidad. Que Chapman era un fanático de la velocidad y de los autos de lujos sí que estaba comprobado. Todo esto solo en 2017. Al año siguiente, Chapman declaró que su agente le robó millones de dólares con la ayuda de una bailarina exótica y al mismo tiempo fue demandado por su antiguo agente por incumplir su contrato. Durante ese año también fue acusado, esta vez por una stripper, de haberle robado las propinas que llevaba encima. Claramente, por más que nada de esto se haya comprobado, Chapman no está muy bien de la cabeza y tiene algún problema con las mujeres que trabajan con su cuerpo. Pero para terminar de caer del todo, el momento más preocupante en la vida de Chapman fue cuando su novia lo acusó de violencia doméstica. La mujer le dijo a la policía que durante una discusión Chapman la empujó contra una pared y la ahorcó hasta que su hermano los separó. La chica declaró que temió por su vida y que si no fuese por su hermano no sabe si hubiese sobrevivido. Chapman declaró que simplemente la tomó de los hombros y ella sobrereaccionó, pero tanto él como su chofer, como su novia y su hermano que estaban presentes en ese momento declararon versiones distintas de los hechos y por lo tanto nada quedó del todo claro. Pero en lo que sí todos estuvieron de acuerdo fue que luego del altercado Chapman se encerró en el garage y comenzó a disparar múltiples veces contra la pared. Pero debido a que las declaraciones eran tan distintas, Chapman nunca tuvo que enfrentar cargos por este hecho. La única condena que recibió fue de parte de la MLB, que lo suspendió durante 60 partidos. Luego de la suspensión, Chapman declaró que aunque negaba haber golpeado a su novia, sí lamentaba mucho haber realizado esos disparos. Lo cierto es que Chapman tuvo tremendo jete de que no se presentaran cargos criminales en su contra, porque por más que nunca podamos saber qué fue lo que pasó realmente, el hecho de disparar múltiples veces un arma en tu garage mientras tu novia está aterrorizada luego de una fuerte discusión debería ser un hecho que tenga repercusiones legales de por sí, y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Lo cierto es que, por más que nunca tuvo repercusiones legales graves, todo esto va a manchar para siempre la carrera deportiva de Chapman, que pudo haber sido una de las mejores de la historia por todo lo que tuvo que superar para llegar a la cima. Pudo incluso ser la cara del deporte, pero no, su legado quedó manchado para siempre.
Entienden que para poder cumplir su sueño de convertirse en una estrella del béisbol, Chapman tuvo que contratar criminales, entregar gente inocente a la policía, convertirse en un criminal, escapar de su país, dejar a su familia y a su bebé recién nacido, llegar a un país desconocido con un idioma completamente diferente, contrabandear ilegalmente a la mitad de su familia y dejar a la otra mitad en una isla comunista, mientras al mismo tiempo tenía que mantener el nivel más alto que jamás se había visto en un pitcher en la historia. Muy pocos pueden decir que tuvieron que correr tantos riesgos como Aroldis Chapman, y esta increíble historia de superación pierde todo el crédito por culpa de sus acciones a lo largo de sus momentos más exitosos. Esto fue un Sísifo más, espero que lo hayan disfrutado y de ser así los invitamos a suscribirse, a ponerle me gusta y a comentar qué otros casos o eventos les interesa que toquemos en el canal. También los invitamos a pasar por nuestro canal de Instagram o de TikTok, donde subimos contenido todos los días. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.